Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, el Todopoderoso, el gran yo soy, el Santo de Israel. Oh precioso y amado Señor, postrado delante de ti, ante tu grandeza, ante tu poder, ante tu señorío, ante tu soberanía, reconocemos, Señor, que haces lo que quieras en el cielo, en la tierra, en los abismos, en los mares, Señor. Eres el Todopoderoso, Señor. Queremos en esa noche, Señor, continuar adorándote, alabándote, exaltándote por todo lo que tú eres, Señor. Reconociendo tu majestad, Señor. Reconociendo también, Señor, que somos pecadores, que fallamos, Señor, que somos mendigos de tu gracia, necesitados de tu gracia, de tu perdón, de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Queremos en esta noche, Señor amado, que sea tu precioso Santo Espíritu, Señor, llenándonos, iluminándonos, dándonos sabiduría conforme a tu palabra. ¿Cuánto lo necesitamos, Señor? Necesitamos de tu poder, necesitamos, Señor, de tu iluminación, Señor, de tu sabiduría, Señor. Ilumínanos, Señor. Haznos más como tú, menos como nosotros. Abre nuestros entendimientos, Señor. Y que tu palabra, Señor, esa bendita simiente incorruptible, Señor, oh Dios, se anide en nuestros corazones y germine, Señor, germine y dé fruto, Señor, en abundancia para ti, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, a cada uno de ellos, Señor. Llénalos, Señor, de tu poder, llénalos de tu precioso y santo Espíritu, Señor. Y te pedimos, Señor amado, que tú continúes obrando, Señor, poderosamente en sus vidas, Señor. Que tú continúes haciendo esa obra, Señor, que ya has empezado en cada uno de nosotros, Señor. Oramos, damos gracias a ti, Señor. Te damos gracias, precioso y amado Señor, por Doña Grace, Señor. Oh Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones, Señor. Eres inmensamente maravilloso, Señor. Recibe tú la gloria, Señor. Oramos por ella, por restauración ahora, Señor, para que tú continúes, completes esa obra que estás haciendo en ella, Señor. Y oramos por nuestros hermanos, Señor, en diversas circunstancias, Señor, para que tú continúes fortaleciéndonos en el poder de tu fuerza, Señor, por tu iglesia, Señor. Oramos, Señor. Damos las gracias por ello, Señor. Gracias una vez más, Señor, y en esta noche, háblanos, Señor. Háblanos en el nombre que es, por sobre todo nombre. Amén y amén. Muy bien, familia, nada más así como siempre, como un repasito. Si yo en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, digámoslo así, ustedes son cristianos? Buenas noches, doña Yolanda. Que el Señor le bendiga. Yolanda. Don Edwin, buenas noches. Buenas noches, familia. Aquí estamos. El Señor les bendiga. Igual. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien, si yo les pregunto a ustedes ahorita, recuerden que lo importante es estar repasando esta parte, que es la más básica y la más importante para nuestras vidas. Yo les pregunto a ustedes son cristianos? Ustedes me dicen, sí, sí, claro, nosotros somos cristianos. ¿Por qué son cristianos? ¿Qué los hace cristianos? ¿Por qué son cristianos? A ver, o sea, a mí me gustaría que usted me diga, ¿por qué soy cristiano? Porque, o yo soy un católico que en este momento yo le digo, usted es cristiana, pero ¿cuál es la diferencia que hay entre ustedes y nosotros? El cristiano es el que tiene una relación directa con el Señor, es comunión con el Señor. Ah, es correcto, muy bien, vamos muy bien, ok. Una relación con el Señor, comunión con Él. Entonces ya Juan Carlos dio, digamos, en algo súper básico. Tenemos comunión con la persona de Jesucristo. Ahora recordemos algo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces, tenemos comunión con una persona. Entonces es importante saber quién es esa persona. ¿Quién es esa persona? Cristo. Correcto, es Cristo. Pero ¿qué debemos saber de esa persona? Él es el Él es Mesías, el Hijo de Dios. el Ok. Señor, el Curios, el Adonai. Ajá. Ok. Si vos ahí me levanta la manita, digamos, para que todos participemos. Oscar, y que Sí. ahí le agregamos todos los atributos de él, que es justo, que es santo, que es inmutable, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ok, la sumatoria de sus atributos. Es importante entenderlo. Entonces vamos viendo. Tenemos comunión con una persona, con la persona de Jesucristo.
¿Quién es él? El Curios, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la sumatoria de todos sus atributos, digámoslo así, el nombre que es por sobre todo nombre, el Dios hecho carne, el Emanuel con nosotros. Es muy importante quién es él. Ok, muy bien. ¿Y qué más? Ok, entonces, digamos, soy creyente porque tengo comunión con una persona. ¿Qué más? ¿Qué más me hace creyente? Creo Solo, que él murió. solo conocer a la persona de Cristo, solo conocer a la persona de Cristo. No. Bueno, porque creo que él murió, resucitó, perdonó mis pecados, porque él dio su vida por mí. Ay, pero es que era otra la que iba a decir. Fue la mente la que iba a decir. Entonces, ¿qué son esas? ¿Qué son esas? ¿Cómo podemos resumir eso? Entonces somos cristianos porque hemos creído en la persona de Cristo y en qué más? Y en sus Atributos. Atributos, sus promesas. En sus obras. En las obras de Cristo. Hemos creído en Cristo y en sus obras. En sus obras. En su persona y en sus obras. ¿Cuáles son sus obras? Quiero las tres principales obras de él. Las tres principales obras. A ver, la primera. La muerte de él en la cruz para nuestra salvación. Ok, ahí tenemos una, tenemos su muerte. Muy bien, ¿qué más? La resurrección también. Su resurrección, ¿qué más? La otra principal. Su O vida, sea, su vida, la muerte y su resurrección, las tres. está bien, vamos muy bien. Vea, le falta completar, doña Marce, su vida ¿qué? Su vida perfecta porque él no pecó. Eso, esa es, Perfecta, sí. su vida perfecta. Su vida perfecta. Vea, vamos a ponerlo así. Vea qué importante es su vida perfecta. Si Jesús hubiera pecado, si Jesús no hubiera tenido una vida perfecta, de nada sirve que muera, porque no iba a resucitar. ¿Entendemos? ¿Me entendés? Entendemos. O sea, si él no hubiera tenido una vida perfecta, él muere y no se levanta. ¿Me entienden el punto? Hubiera muerto como nosotros y no se levanta. Ok, entonces es importante su vida perfecta. Él nunca pecó. Su vida perfecta, su muerte. ¿Qué significa su muerte? ¿Cuál es el significado de su muerte? Yo soy un cristiano. ¿Cuál es el significado de su muerte? Él cargó nuestro Cargó la ira, sí, toda la ira de Dios. Ajá. Ok, sí. Okay. Bueno, doña Marce, termina la idea, digamos, sí, digamos, doña Marce dice que él recibió toda la ira, pero, ok, a ver, doña Maye, ¿qué más iba a agregar usted? Él murió por nuestros pecados, dice usted, pero estamos hablando del significado de su muerte. Es uno en especial. ¿Por qué es importante la muerte de Cristo? Él murió por los pecadores. Por el perdón de pecados. Ok, correcto, pero ¿por qué murió? Porque el castigo cayó sobre él en vez de sobre nosotros. Exactamente, pero ¿por qué? Por amor. No. No sé. Ok, recuérdese, lo que han dicho es cierto, o sea, ok, él murió por nuestros pecados, que él murió por amor, pero él, ¿por qué tenía que morir? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué razón? Porque solo él podía satisfacer, digamos, todas las demandas del Padre, por, digamos, por los pecados de la humanidad, ¿no? Eso ya, digamos que, hablemoslo así, que en su vida perfecta está, pero digamos, hay una razón por la que tiene que morir, hay una razón. Dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ajá, ok, don Juan Carlos, está bien, a ver, ¿por qué? Es que él murió sustitutamente por nosotros. Correcto, estamos de acuerdo, y sin derramamiento está bien, todo eso está bien, pero hay una razón, o sea, ¿por qué tenía que morir? Por la obediencia a su padre. Ok, vamos a ver, vamos a buscar un versículo que nos diga por qué tenía que morir. Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23?
A ver, yo creí que se lo sabían de memoria. Es que no, nos tenemos que repasar. Oscar, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿por qué tenía que morir? Por el pecado. ¿Por qué tenía que morir? Porque la paga del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él nos va a sustituir, nosotros somos pecadores. Entonces tenemos la pena capital y al sustituirnos, Él tiene que morir. La pena capital, tenemos todos los seres humanos, la pena capital, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos condenados a la muerte eterna. Entonces, Él tiene que tomar el lugar nuestro, Él lo tomó, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la razón por la que Él tiene que morir. La paga del pecado es muerte. Si Jesús, bueno, pongamos ahora, si Jesús no hubiera muerto, pensemos, ya es una pregunta que hemos hecho. Si Jesús no hubiera muerto, vea que esto es lo más básico del evangelio. Si Jesús no hubiera muerto y Él hubiera venido en carne y Él viene y nos proclama la verdad y nos dice, mire, ustedes tienen que amarse los unos a los otros, ustedes tienen que seguir mi palabra, yo aquí soy el enviado del Padre, pero yo voy a estar un tiempo con ustedes, pero me tengo que ir, y Él proclama la verdad. Pero Él no muere. Y digamos un ejemplo, y digamos, y Dios salva a doña Mayela, Dios salva a Juan Carlos, Dios salva a doña Yolanda, Dios nos salva a todos los que hemos creído. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Él nos salva, pero Jesús no hubiera muerto, sino que Él viene, proclama la verdad y se va? Ya hubiéramos seguido igual que antes. Ajá. Igual que antes en el Antiguo Testamento, que la gente, digamos, que moría en gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? No iba al cielo, sino que iba al paraíso. Yo digo que Es sí, más, no, no hubiera no habido hubiera- salvación. Un momentito, pidamos la palabra para que podamos retroalimentarnos todos. ¿Quién va a participar ahorita? ¿Quién? yo, Ok, diga, doña Marce. que si él no hubiera muerto, no queda completa digamos, lo que el padre había pedido, digamos, que la paga del pecado es muerte. Ajá, pero vea, Sí. muy bien. No estamos contestando la pregunta, la vuelvo a hacer nuevamente. ¿Cuál La es? vuelvo a hacer nuevamente, mire. Voy a poner un ejemplo. El Señor llega y salva a don Juan Carlos. Él lo salva a don Juan Carlos, lo salvó. Cristo vino en carne, proclamó el evangelio, lo proclamó. ¿En qué sentido lo proclamó? Él vino a decirnos que nosotros teníamos que vivir conforme a su palabra, que nos amáramos los unos a los otros, y Él nos habló y nos proclamó la palabra de Dios. Pero Él no murió, Él se fue de nuevo para el cielo. Y Juan Carlos fue salvo. Juan Carlos fue salvado. No murió. Jesús no murió. Entonces, la pregunta es Juan Carlos es salvo? ¿Podía Dios hacer eso? ¿Podía Dios hacer eso con Juan Carlos, salvarlo y Jesucristo no morir? No podía. ¿Por qué? Yo digo que porque no se completa ¿cómo le digo? Que Jesús, o sea, no había otro camino, él tenía que morir, él tenía que ir a la cruz para que pagara la deuda de nosotros, digamos, nuestros pecados. Ajá, ok, sí, muy bien, perfecto. O sea, él tenía que ir, pero vamos a poner un caso. Pero ¿cuál era, digamos, si Dios hubiera salvado a don Juan Carlos y Jesús no va a la cruz, ¿por qué Dios no lo hizo? Ya le entendí, yo creo que ya le entendí. Sí, porque Juan Carlos, digamos, Jesús es el único que podía, porque él es el que completó, sí, porque es Dios y era el que podía salvarnos. No había otro, es que no hay ni uno, todos hemos pecado. Ok, muy bien. A ver, otra persona que también, que nos opine ahí. Nuevamente, me está quedando incompleta ahí. Recuérdense, Jesús viene, Él no muere. Pero como Juan Carlos creyó en Jesús y creyó en la verdad, Dios lo salvó. ¿Es posible eso?
Ustedes me dicen, no, no es posible, pero ¿por qué no es posible? Esa es la pregunta. Ustedes dicen, no, no, no es posible, pero ¿por qué no es posible? Es que, don Oscar, la única manera de que fuésemos salvos era derramando la sangre de un inocente. Pero estamos de acuerdo, pero ¿por qué Dios no podía hacerlo de la otra forma? Eso es lo que yo quiero. Yo soy un católico que quiero que me digan eso. Es Yo que quiero no que me podía digan, ser, yo no tengo podía la ser duda. es que no podía ser de la otra manera. Primero porque estaba escrito en el Antiguo Testamento que él tenía que morir, ¿cierto? Sí, pero él no Estaba escrito, murió, él no estaba murió. escrito. Él no murió y usted fue salvo, digamos. ¿Por qué Dios no lo podía hacer de esa forma? Esa es la pregunta que yo quiero. ¿Por qué Dios no lo podía hacer? Porque tenía que morir un inocente, porque tenía que morir, derramar la sangre de un justo, Ah, sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué? porque no había otra manera, porque No, el pecado sí, nuestro no podía lavarse de otra forma. estamos de acuerdo. O sea, esa parte es una verdad y no, no la voy a contradecir, pero vea, hay una razón por la que Dios no puede hacerlo de esa manera. Porque si Dios lo salva a usted, y aquí la voy a soltar ya, si Dios lo salva a usted, sin que medie la muerte de Jesús, Dios es un Dios injusto. Es un Dios injusto que lo está dejando libre a usted sin que nadie muera. ¿Me entiende? Porque la paga del pecado es muerte. Y si Él lo salva a usted sin que haya la muerte suya o la muerte de Jesús, entonces Dios es injusto. Es abominación. Salvar el impío, recuerdan, es una abominación. Eso nosotros lo vimos, le voy a decir, nosotros lo vimos en un proverbio. Y ya le voy a decir dónde está ese proverbio. Acá, permítame un segundito. Dice, es abominación. Es abominación, es abominación para Dios. Okay, vamos a ver acá. Oscar, una observación ahí. Sí, señor. Por eso, pero entonces está correcto que uno diga, está correcto, en parte estaba correcto lo que estábamos diciendo, porque Es lo correcto. único, lo Sí. único que nos lava a nosotros de nuestro pecado es la sangre de Cristo, derramada en la cruz. El único que nos lava de nuestros pecados, no hay otra cosa. Es que Bueno, todo Él eso es el está bien. Mesías, Por Él es eso el yo le Mesías. dije, Cuando Pedro le dijo, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, lo está ajá, reconociendo como al Mesías. ajá. Se Todo eso están es cumpliendo cierto. las escrituras. Sí, todo eso es cierto. Don Oscar, es Todo como eso. cuando usted pone el ejemplo ese que usted dice de un juez injusto que llega y le mató, por ejemplo, a alguien, al hijo de uno y que pues no sale, ese lo declara justo, que decía Ajá, usted que no es posible que un juez haga algo así, ¿no? Tiene que ser, no hay justicia. ajá, sí, Algo así, correcto. siempre me Pero dice usted. exactamente, eso que está diciendo doña Marcela, el punto es este. Todo lo que ustedes dijeron, lo que dijo doña Marcela, lo que dijo don Juan Carlos, lo que dijo doña Mayela, todo lo que ustedes dijeron es cierto. Pero el punto es, la pregunta era específica, o sea, ¿qué pasa si Dios él lo hubiera podido hacer? Él es Dios y él es soberano, él lo hubiera podido hacer, pero él no lo hace porque si lo hace, él pasa por encima de su propia justicia. ¿Qué dice su propia justicia? Que la paga el pecado de la muerte. ¿Qué dice su propia justicia? Que no pasará por inocente al culpable. Eso dice su propia justicia. Si Jesús salva a Juan Carlos, que es un delincuente, que es un reo delante de Dios, y lo salva sin que Juan Carlos muera, ni que muera nuestro Señor Jesucristo, entonces es un Dios injusto. La justicia de Dios queda en entredicho. ¿Me entienden el punto? Esa era la pregunta. Ese es el punto de entender. Por eso alguien tenía que morir. Y Dios entregó a su hijo para eso. Ya ahorita yo les doy el pasaje digamos. La respuesta tenía que ser una, ¿verdad? Si Jesús no muere, sería injusto. Si solo hubiésemos dicho eso, hubiéramos recordado la lección de la semana pasada, hubiéramos ganado. Eso, nada más. Si Jesús no muere y Él nos salva, es un Dios injusto. Su justicia queda en entredicho. Ese es el punto. Hay un pasaje que ahorita se los voy a dar,
que dice, que está en el Antiguo Testamento, dice que esa abominación, ¿se acuerdan? Está en Proverbio, esa abominación para Jehová, dice, digamos, salvar al impío. Recuerdan, eso nosotros lo vimos en Fundamentos. Ahorita yo se los voy a dar. Entonces avancemos. Entonces digamos, ok, muy bien, ya tenemos la muerte. Entonces conocemos el significado de la muerte. ¿Por qué tiene que morir? Porque la paga del pecado es muerte. Necesita, digámoslo así, la muerte sustituta de Jesucristo es indispensable para, digámoslo así, para la salvación. Ok. Ahora, ¿y el significado de la resurrección? ¿Cuál es? A ver, ¿por qué es importante la resurrección? Porque yo lo que quiero es que ustedes me digan, o sea, yo soy un católico, soy un testigo, soy un adventista que llego y le pregunto, sí, pero ¿por qué? Usted dice que es cristiano, bueno, ¿por qué? Pero ¿qué? Explíqueme cada una de las cosas para yo entender, porque no es yo no soy salvo por repetir una oración, sino porque he creído en una persona de Cristo, sé quién es Él, sé que es el Hijo del Dios viviente, sé que es el omnipotente Dios, también sé, digamos que Él digamos un ejemplo, soy salvo por sus obras, no por las mías, porque él vivió una vida perfecta, satisfizo completamente la justicia de Dios. También sé, digamos un ejemplo, que él murió, tomó mi lugar, él tomó el lugar mío, él pagó la deuda mía con su propia vida, él fue ejecutado y la justicia de Dios quedó, digámoslo así, impecable. Y digamos, y por otro lado, digamos, el Señor entregó su vida por mí y me imputó su justicia. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección? De uno en uno, así para que no, me levantan una manita y digamos, y me dicen, ¿por qué es importante la resurrección? Ya, Ajá, porque con la resurrección Jesús es la evidencia de que Jesús venció la muerte y al pecado. ajá, perfecto. Bueno, está bien. ¿Qué más? O sea, Porque Él es el Hijo de Dios. sí, eso lo dice. Confirma que Jesús es el Hijo de Dios, digo yo. Ajá, perfecto, eso lo dice Romanos, pero en sí, digamos, cuando Jesús, vamos a poner un caso, cuando Jesús resucita, Vence la muerte. ¿qué es lo que está evidenciando? ¿Qué es lo que está evidenciando? Venció la muerte y venció a Satanás. Ajá, pero él evidencia algo en ese momento. O sea, Dios al resucitarlo nos muestra algo, nos prueba algo. Recuérdense, ¿qué es lo que él está probando? Ok, ajá, dígame, Su perdón. poder, su poder. No, la resurrección es la justificación de Jesús. Jesús fue justificado, digamos un ejemplo, digamos con su resurrección. Él es el único ser que ha sido justificado delante de Dios por su perfección. O sea, digamos, nosotros hemos sido justificados porque se nos imputó la justicia de Cristo. No nosotros no somos justificados por nosotros mismos, sino porque se nos imputó la justicia de Cristo. Entonces, el único justificado por Dios realmente es Cristo, porque Él es el que tuvo la justicia perfecta y satisfizo perfectamente las demandas de Dios. ¿Entendemos? Cuando Cristo muere y paga la deuda, Él es levantado por el Padre, digámoslo así, y justificado. Y es por la justificación de Él que somos justificados nosotros. ¿Qué dice Romanos 4:25? ¿Qué decía? 4:25 Sí. dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí lo tienen, familia. Resucitado para nuestra justificación. Él es el único justificado. Y porque Él resucita, si Jesucristo, vamos a poner un caso, Jesucristo va a la cruz. Él vivió, digamos un ejemplo, Él va a la cruz y Él muere. Pero si Él no hubiera resucitado, ¿qué pasa con nosotros? No A ver, hubiéramos podido tener, no hubiéramos tampoco podido ser perdonados ni tener vida eterna. ok,
Pero, ¿qué es lo que se estaría evidenciando si él no hubiera resucitado? ¿Qué Que se estaría tampoco nosotros somos justificados. Estamos de acuerdo. Pero, ¿qué se estaría evidenciando? Digamos, Jesucristo llegó, fue a la cruz y murió. Pero no fue resucitado. ¿Qué está evidenciando? Que no era hijo de Dios. No, no. Lo que está evidenciando es, ¿qué está evidenciando, familia? ¿Qué está evidenciando? Él murió, pero no fue levantado de los muertos. ¿Qué está evidenciando? Que no satisfizo las demandas de Dios. Que su sacrificio no fue perfecto. No fue perfecto. Y que nosotros todavía estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vana es nuestra fe. ¿Entendemos, familia? ¿Por qué razón? Porque, digamos, recuérdese, Jesús es levantado de los muertos porque su sacrificio fue perfecto, porque satisfizo todas las demandas de Dios. Entonces el Padre lo levanta de los muertos y lo justifica, lo declara justo a él, el único justo, el único justo. Y por la justicia de él, nos justifica a nosotros, a todos aquellos que creen. ¿Me entienden el punto? Hermanos, nosotros, digámoslo así, por nosotros mismos no tenemos nada. Todo es de él, todo lo hizo él, todo es por él. Tenemos, hermanos, tenemos que esta lección, cuando ya la pasa usted, volverla a escuchar e ir apuntando todos los puntos en orden para que se nos pegue. Ahora, vean el punto, familia. El punto es que siempre cuando nosotros conversamos con alguien, vean, siempre llegan y nos dicen, pero ¿por qué? Si yo creo lo mismo que usted, le dice un católico. Vea, hoy en la tarde me lo dijo un católico, hoy a mí me lo dijo un católico. Me dijo lo siguiente: ¿por qué si yo creo en Jesucristo y me he arrepentido, por qué yo no soy salvo? Me lo dijo un católico, así, con esas palabras. Un practicante católico. Vean lo que les estoy diciendo. Él es un practicante católico y me dijo que por qué él no es salvo si él ha creído en Cristo y se ha arrepentido. Es que él también cree en que María es intercesora y... ¿Y cómo se llama eso? Muy bien, excelente respuesta. ¿Y cómo se llama eso? Una falsa doctrina. Ajá, perfecto. Muy bien, excelente. Es una falsa doctrina. Muy bien. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo le llamamos acá? Simiente corruptible. Corruptible. Perfecto, doña Maye. Entonces, él se está alimentando de simiente corruptible. Entonces, la pregunta es, ¿cómo una persona que se está alimentando de simiente corruptible puede nacer? ¿Puede nacer de nuevo una persona que se alimente de simiente corruptible? No. No. A ver, que Leandro nos lea 1 Pedro capítulo 1 versículo 23. A ver qué nos dice. 1 Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece por siempre, para siempre. Ok, renacidos. O sea, usted solo puede nacer si su simiente es incorruptible. Si la simiente que usted está recibiendo es corrupta, es una falsa doctrina, es una mala semilla, usted no nace. Aunque usted crea en Jesucristo, aunque usted se arrepienta, usted no nace porque usted sigue alimentándose de semilla corruptible. ¿Entienden el punto, familia? ¿Y cómo le contestó don Oscar al muchacho? No, ahí quedó la conversación. Vean qué interesante, vean, muy sencillo. Ustedes llegan y tienen un bebé, ahí doña Marcela tiene una bebé preciosa. Doña Maya tiene un nietito precioso. Denle leche contaminada. Denle leche contaminada todos los días. ¿Qué le pasa a ese bebé? Enferma, se muere. Se muere. No, ese bebé no va a crecer. Ese bebé no se va a poder desarrollar, se muere.
Bueno, entonces, ¿qué pasa con un católico que creyó en Cristo? Él conoce esa parte de Cristo y él conoce también, él sabe que se tiene que arrepentir, pero está alimentándose de semilla corruptible. Está muerto. Está muerto. Y máxime si es un practicante. Es muy importante que tengamos eso claro. Ya encontré el versículo. Proverbios 17:15. A ver, me lo lee, por favor, doña Elisa. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Ahí está la clave. Oigámoslo despacito. El que justifica al impío es abominación a Jehová. El que justifica al impío. Entonces, recuerdan la pregunta que yo les hice. ¿Qué pasa si el Padre me justifica siendo yo un impío y no muero yo? Y no muere Jesús. Ni muero yo, ni muere Jesús. ¿Qué pasa si el Padre me justifica a mí siendo un impío? Y ahí esa Es injusto. opción a Cristo. Oigan lo que dice aquí, Pasa, pero contéstame cómo pasa en el versículo. pasa por encima. ¿Ah? ¿Qué dice el versículo? Nuevamente la pregunta. ¿Qué pasa si el Padre me justifica a mí, pero yo no muero? Ni tampoco muere Jesús. Aquí dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces soy, digámoslo así, entonces es una abominación a Dios, eso es una abominación, es algo que deja la justicia de Dios pisoteada, lo deja a él como injusto, porque está justificando al impío. ¿Me entienden el punto, familia? Lo entendemos. Si no, tranquilo, vea, yo me tomo todo el tiempo porque esto es fundamental, este es el cimiento de nuestra fe. Entendemos la pregunta, ¿qué es justificar al impío? Justificar al impío es decirle, por ejemplo, a ese asesino que mató 5 personas, es decir, bueno, vamos a poner un ejemplo más evidente. Ustedes saben que ahora es el vecino, ese que mató al vecino, quedó libre. Está libre, está en la casa, ¿se acuerdan? El que le metió 14 balazos al vecino, está libre, está en la casa con una pulserita. No, sin pulsera. Bueno, pero ahora llegaron y salió otro que ya tiene pulsera. Pero digamos, inicialmente, como dice Juan Carlos, estaba sin pulsera. Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? Así de entrada. Es un juez injusto. Es una justicia completamente injusta. Injusta, él es un asesino. Mató a una persona, le quitó la vida a una persona en un momento de ira. Bueno, digamos, entonces estamos hablando que es una persona que justificó a un convicto, lo justificó, lo declaró justo y lo sacó. Bueno, lo mismo, si Dios, digamos, si Dios nos perdona a nosotros que éramos reos, pero no media la muerte de un Salvador, no media la muerte de un intermediario, ni media la muerte mía, entonces es un Dios injusto. Entonces, eso es, por eso digamos, no se puede dar porque es una abominación contra Jehová. Ahora sí queda claro, familia. Lo entendemos bien. Si tienen una duda, lo vuelvo a explicar. No se preocupe, a mí no me molesta eso. Todo lo contrario, me interesa que quede bien claro. Entendemos, ese es el famoso dilema. No, digamos, digamos, está claro. Por mi parte mía yo lo entendí. Por eso es que desde el Antiguo Testamento se profetizó la venida del Mesías. Ajá, ajá. Y era la única manera, ¿no? Era la única manera. Era la única manera. Por eso O es sea, muy... el pecado de Adán y Eva en el huerto no podía ser, digamos, cambiado, por decirlo de alguna manera. No sé si me estoy explicando bien. Si no hubiera sido por la muerte, digamos, de Jesús, de nuestro Ajá. Señor. Sí, No hubiera es la sido única posible. forma. Es la única forma, es la única forma, porque si el Señor salva al impío, es abominación contra él mismo. O sea, ¿quién nos salva a nosotros sin que nosotros seamos ejecutados y tampoco muere Jesús? Él está pisoteando su propia justicia. Él está pisoteando su propia justicia. Él está pasando por encima su propia ley. Él está diciendo, sí,
aquí la ley dice que no pasaré por inocente al culpable, pero me la voy a brincar. Venga, Juan Carlos, usted es salvo, vamos. Aquí dice que la paga el pecado es muerte, pero yo voy a salvar a Mayela, venga. Una pregunta. Una pregunta. Es que yo pienso que está relacionado con esto, pero bueno, usted me dirá. Un día escuché a un predicador que estaba hablando de algo parecido a lo que estamos conversando hoy, ¿verdad? Ajá. Y él decía que Lucifer, ¿verdad? Se fue de menso, por decirlo de alguna manera, con Jesús. Sí, Que sí, perdón un momentito, nada más, doña Maye, es que su hermanita dice que no puede entrar, doña Alba, ve a ver Yo si ya es... le mandé el link, yo ya le mandé el link. Ok, listo, está bien, perfecto. Sí, perdón, don Juan Carlos, está bien. ¿Qué me decía? Que Lucifer se fue de menso con Jesús. Porque nunca, él nunca, digamos, él sospechaba, él decía así, el predicador decía que él sospechaba, pero no tenía la certeza de que Jesús, digamos, realmente iba a morir en la cruz, ¿verdad? Que realmente el Hijo de Dios iba a extender los brazos en la cruz y iba a morir por nuestros pecados. O sea, que si Lucifer hubiera tenido la certeza de que Cristo iba a morir en la cruz, nunca hubiera hecho nada para que muriera. Él lo intentó evitar. Vamos a poner un caso, vea. Satanás siempre intentó evitar que Jesús fuera a la cruz. Y él evitó eso. ¿Hasta en qué momento? Hay un momento ya crucial donde ya digamos, hablemoslo así, nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy al que usted tiene que venir y pedirme eso. Pero mientras tanto, digámoslo así, estuvo encubierto para Satanás. Ahora, en qué momento Jesús se revela? O sea, se revela, digamos, él, como el Hijo de Dios, que tiene que ir a la cruz. ¿En qué momento? Bueno, yo hacía, de entrada pensaría que cuando le hizo la pregunta a los apóstoles de que quién creen ellos que es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. No, Antes antes de de eso. Bueno, yo sé que cuando fue tentado en el desierto, que Satanás le dijo, si sí. Antes de eso, él se reveló. A ver, fue revelado. Sí, antes de... hay un pasaje donde Ajá. A ver, ¿a dónde? ¿Cuál será? Bueno, aquí se los voy a soltar. Hay un pasaje. Este es mi hijo amado. Eso le decía cuando lo bautizaron, que llegó Ahí. y salió la palomita, que llegó y le dijo, este es mi En el hijo amado en bautismo. quien tengo En el bautismo. En el bautismo él se reveló, ya el Señor se reveló públicamente. Él, digamos, ahí es donde él inicia su ministerio público. Él se revela públicamente y el Padre lo confirma. Entonces ahí dice, uy, sí, mira, ese es, dice el diablo, ahora sí voy tras él. ¿Me entiende? Pero a partir de ese momento el diablo va a tener 3 años y medio aquí, que lo va a tener aquí al Señor, digamos, con pruebas, con tentaciones. Llega Pedro y le dice, Señor, no vayas a la cruz, por favor, ¿cómo vas a morir? Quítate, apártate de mí, Satanás, ¿me entienden? Pero es en el momento. Ahora, recuerden ustedes que Herodes mandó a matar a todos los chiquitos. ¿Por qué los mandó a matar? Porque él no sabía cuál era el chiquito, digamos, cuál era Jesús. Entonces dice, no, aquí mato a todos los de 2 años. Tiene que estar en este rango de edad, porque Satanás no sabía. Ok, muy bien. Hermanitos, queda claro entonces esta parte del Evangelio. ¿Por qué son ustedes cristianos? Ahora sí. O sea, es muy importante. ¿Por qué son cristianos? Bueno, eso es lo que ustedes tienen que afirmar todos los días, Señor, gracias. Ustedes van a la oración. Señor, gracias, Señor, precioso y bendito. Te doy las gracias, Señor. Oh Dios, porque he creído, Señor, en ti, he creído en tu persona, en todo lo que tú eres, en el Dios hecho carne, en el Emmanuel con nosotros, Señor, y he creído en tus obras. En tu vida perfecta, en tu muerte, en tu resurrección, y sé lo que significa cada cosa de esas. Gracias, Señor, me aferro a tu cruz, me aferro a tu sacrificio, me aferro a tu muerte, me anclo, Señor, a ti, a tu obra, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, por imputarme, Señor, tu justicia, porque sé que no es por nada que yo haya hecho, es por todo, es por lo que tú has hecho.
Por eso cuando nosotros decimos, oh Señor, la gente entra, oh Señor, gracias, porque hoy puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Sí, usted hoy puede entrar confiada hasta el trono de la gracia, por la justicia que Él le imputó a usted, no por usted, por la justicia que el Señor le imputó a usted, porque se la atribuyó a usted. Entonces, usted entra con el expediente de Jesús, usted entra con el expediente de Él que está impecable. Si usted entra con el expediente suyo, va fulminado. Pero el Señor, el expediente suyo lo tiene en la cruz porque usted creyó. Y ahora, muy bien, una pregunta más. Entonces yo creí en la persona de Jesús. Entonces yo creí en las obras de Jesús. ¿Y cómo evidencio yo que realmente creí en la persona de Jesús y que realmente creí en las obras de Jesús? ¿Cómo evidencio yo eso? Usted dice que usted es un creyente, ¿cómo lo evidencia? Por su Porque, palabra. digamos, con la palabra, diga, don Edwin. No, por su palabra. Bueno, yo digo que por la palabra, que con la palabra metanoia, que quiere decir cambio de mente, vamos a tener un cambio de mente. Y al tener un cambio de mente, vamos a tener un cambio de voluntad, voluntad, y que también tenemos que dar frutos para evidenciar. Okay. Ajá, perfecto. Muy bien, exactamente. Eso todo lo podemos resumir en una sola palabra. Me someto a su señorío. Ahí, cuando yo me someto a su señorío, está implícito el arrepentimiento. Está implícito, porque yo no me puedo someter a su señorío si no me he arrepentido. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente en mi vida, no me está, digámoslo así, de rebote no me estoy sometiendo? Entonces, ¿en qué momento, cómo lo demuestro yo? ¿Cómo lo muestro yo? Sometiéndome a su señorío. Esa es la evidencia de que Dios realmente hizo su obra en mí. Que el Espíritu Santo está... Oscar, en ese contexto está el tema de que, bueno, y cuando uno se arrepiente de los pecados y cómo se llama, o sea, deja un estilo de vida pecaminoso, ¿verdad? Digo, uno nace de nuevo, y ya no estoy sometido a aquello, que era un ladrón, o que era esto, que era lo otro. Ajá. O sea, una persona que nace de nuevo, lógicamente que se somete a Jesús, se somete al Señor. Ajá, correcto, esa es la evidencia. Esa es la evidencia, estamos de Ajá. acuerdo. O sea, que no tendría sentido que uno diga, sí, yo voy a ir a la iglesia y yo voy a hacer lo otro y vamos a seguir, digamos, ese es el mismo jueguito. punto. Qué bueno, Juan Carlos, usted está llegando al punto. Pero resulta ser que la iglesia está llena de personas como esas. Digámoslo así, ya lo vimos el otro día. Con base en la parábola del sembrador, el 75% como mínimo está lleno de personas como esas. Qué fuerte, ¿verdad? Es duro eso. Escucharlo, es muy fuerte, hermanos, es muy fuerte. Pero el 75%, o sea, de 100 personas en una iglesia, de 100, póngale usted así, o sea, le voy a poner una cifra altísima. O sea, o más bien muy pequeña. De 100 personas, 75 personas están en esa situación, no se han rendido, dicen que son creyentes, conocen el evangelio, conocen la persona de Cristo, conocen sus obras, conocen su vida perfecta, su muerte, su resurrección, pero no se han sometido al señorío de Cristo, no se han arrepentido verdaderamente. Entonces, como no han dado ese paso de fe, lo otro pueden creer lo que quieran, y el diablo cree. El diablo cree. El diablo Oscar, cree. Sí, señor. Digamos, igual, en el mismo contexto que estamos conversando. Yo a veces pienso, digamos, en Adán y Eva, ¿verdad? Ajá. Que ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Vivían en un huerto que era el único sitio en el planeta Tierra que podía soportar la santidad de Dios. ¿Ah? Y digamos, y de igual forma, o sea, de la misma manera ellos pecaron, ¿verdad? Ellos pecaron. Ellos no dejaron que Dios hiciera su obra en ellos. O sea, como decimos vulgarmente, le atravesaron el caballo al Señor. Sí, correcto. Así es. Y no dejaron que Dios hiciera su obra en ellos.
Ajá. Eso sí, eso es un ejemplo, ¿verdad? De qué pasa en la vida nuestra cuando no dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Y es que es exactamente lo mismo, Dios, digamos, porque Dios trabaja en nuestra libre capacidad de elegir. O sea, yo tengo que darle el permiso a Dios de que Él obre en mí. Vamos a poner un caso. Dios me presenta el Evangelio y me presenta, digamos, y me da convicción por medio de su Espíritu, pero Él no me fuerza a mí a que yo deje el pecado. O sea, es mi decisión, es mi decisión. A eso de que, mire, usted fue elegido y como usted fue elegido, yo lo voy a elegir a usted así y lo salvo. No, eso no es así. O sea, el Señor me presenta su palabra y me presenta su Santo Espíritu y ahí a partir de ese momento, cuando el Señor me está dando la convicción, yo tengo que decidir responder a su amor o rechazarlo. Y un ejemplo de, digamos, de personas que han dejado que Dios haga su obra en la vida de ellos, por decir alguien, Abraham, que Ajá, obedeció a Dios. sí, ajá, correcto. Y Dios lo convirtió en padre de una multitud de naciones. Es Ajá. un ejemplo a seguir en la fe, Sí, ¿verdad? ahora, el punto es, vamos a poner un caso, el punto, recuérdense que viene a ser, vean, Dios, como decíamos ayer, Dios nos exige incondicionalidad en nuestra relación con Él. No que seamos perfectos porque no lo somos, pero sí que seamos incondicionales, que estemos luchando hasta la sangre, combatiendo hasta la sangre contra el pecado en el poder de su Santo Espíritu. Seamos incondicionales con Él, debemos ser incondicionales con Él. Entonces, muy bien. Entonces, teniendo este panorama claro, entonces ahora vayámonos un momentito ¿se acuerdan dónde íbamos a empezar hoy? ¿Qué tema íbamos a ver? La reconciliación. La adopción. justificación. La adopción. La adopción. Íbamos a hablar acerca de la adopción. Ya habíamos hablado que no todos somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que no todos somos hijos de Dios y ya explicamos cómo es que somos hijos de Dios. Todo eso ya lo vimos en el estudio pasado. Vimos que nadie está huérfano. Todos tenemos un padre, o es el Padre Celestial o es el diablo. Hay un reino de tinieblas donde los que están en tinieblas todavía, su padre es el diablo, y hay un reino de luz, el reino de su amado Hijo, donde le pertenecemos al Padre Celestial. Entonces, nosotros nos convertimos en hijos de Dios cuando somos salvos, porque somos adoptados. Oiga la palabra que estamos usando, adoptados dentro de la familia de Dios, a través de nuestra relación con Jesucristo. Y vamos a ir a un pasaje para estudiarlo. Gálatas capítulo 4. Vamos a ir a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Ya yo puedo leer, don Oscar. Excelente. Por favor, léame Gálatas capítulo 4, doña Evelyn, y me va a leer de los versículos 5 al 7, por favor. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Perdóneme un momentito, perdóneme. Léame, discúlpeme, fui yo el que le di. Ese mismo, pero desde el versículo 4, por favor. Ok. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sigamos. Hasta el 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí. Entonces, vamos a ver, digámoslo así, esta primera parte. Entonces, veamos. La fuente de nuestra condición, la fuente de nuestra condición de hijos de Dios, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente que nos hace hijos de Dios a nosotros? ¿Quién es la fuente? Cristo es la fuente.
Listo. Cristo es la fuente, es por Él, es por su persona, es por su obra que nosotros somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces, Dios el Padre, y aquí vienen de las cosas lindas que hemos venido hablando. Hemos venido viendo que, digamos, que para Dios, digámoslo así, si nosotros, para poderlo entender en un ejemplo, es como si todos nosotros fuéramos actores. Yo les mandé hoy un versículo, un reel de eso, de Miguel Núñez. Es como si todos nosotros fuéramos actores, él lo explicó muy bonito, como si todos nosotros fuéramos actores en una obra de teatro. Y Dios tiene un rol para cada uno de nosotros, tiene un papel para cada uno de nosotros. Ya lo tiene, él dice, mire, esta es mi obra, y como es mi obra, usted, don Juan Carlos, usted tiene este papel, doña Evelyn, usted tiene este papel, y don Edwin, usted tiene este papel, y así sucesivamente cada uno de nosotros tiene un papel. ¿Y cuándo es que empieza el problema? Cuando llego yo y le digo, señor, es que yo no quiero ese papel, yo quiero el de Juan Carlos. No, un momentito, es que usted tiene ese papel conmigo. Y yo me rebelo contra el papel que Dios tiene para mí. ¿Me entiende? Dios tiene un papel para cada uno de nosotros en esa gran obra, digámoslo así, que Él tiene. Entonces, aquí ustedes pueden ver, hermanos, que dice que, digámoslo, nos está diciendo que Dios predeterminó el tiempo perfecto en que envió a su Hijo. Él ya lo tenía predeterminado. Así como Él predeterminó, ¿se acuerda que estudiamos ayer? Bueno, Dios tenía predeterminado sacar a Abraham de Babilonia. Dios tenía predeterminado darle una descendencia a Abraham cuando ni siquiera Abraham podía tener hijos y estaba viejito, él ya lo tenía establecido. Dios tenía establecido mandar a la descendencia de Abraham a Egipto, 400 años. Y vean ustedes cómo, conforme nosotros vamos leyendo la Biblia, muchas veces nosotros decimos, la vamos leyendo como una historia, pero en realidad en esa historia van pasando muchos años, muchos siglos, y nosotros vemos cómo Dios va cumpliendo todo lo que Él iba diciendo, todo lo que Él dijo en su presencia, en el previo conocimiento que Él tiene de todas las cosas, cómo Él las fue cumpliendo, cómo su palabra se fue cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque nosotros vemos que Abraham, sí, digamos, el Señor le dio a Abraham la tierra por promesa, se la dio a Isaac y se la dio a Jacobo y se la dio a los 12 hijos, pero ninguno de ellos la poseyeron. No la poseyeron, era una promesa. Digamos un ejemplo, también les dijo que iban a ser esclavos en una tierra extraña y los mandó a Egipto. Y fueron extraños, fueron esclavos 430 años. Dios cumplió lo que les estaba diciendo. Y después Dios dijo que los iba a sacar de ahí y le iba a llevar juicio a Egipto. También lo hizo Dios. Y después Dios nos metió y cumplió ya su promesa de meterlos en la tierra prometida. Entonces vemos a un Dios, conocedor de todas las cosas. Él tiene el previo conocimiento de todas las cosas. Lo vemos como un Dios soberano. Él maneja la historia. Él tiene el control de la historia. ¿Lo vemos o no lo vemos? Y vemos a un Dios fiel. Fiel a su palabra, porque todo se ha cumplido. Bueno, es exactamente... Oscar, y en ese mismo contexto se va a cumplir lo que hace falta. Exactamente. Entonces ahí es donde descansamos nosotros, en su palabra. Descansamos y reposamos en que el Señor de la palabra, Él va a cumplir todo lo que ha dicho hasta lo último. Entonces es exactamente lo mismo que está pasando acá. Cuando nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el tiempo perfecto en que Dios envió a su Hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. ¿Se dan cuenta? Dios tenía eso ya preestablecido. Y Jesús no entró a este mundo ni antes ni después. Él entró, eso se llama, Él entró en el Kairos de Dios. ¿Qué significa? Recuerda que ya lo habíamos explicado. Diferencia entre el Kairos y el Cronos. Son dos palabras griegas para tiempo. Uno es el Kairos de Dios y otro es el Cronos de Dios. ¿Cuál es? Digamos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Ya lo vimos en un estudio de Juan acá.
A ver, el kairos de Dios y el cronos de Dios. El cronos, a ver, ¿qué era Edwin? Ahí Edwin dice que tiene la respuesta. Vamos a ver. A ver, el Cairo no tiene principio ni fin, algo así es. No, no, don Edwin, no. Vea, recuerden, el cronos de Dios tiene que ver con el tiempo, hablemoslo así, cronológico de Dios, el tiempo, digamos, ya medible, el tiempo medible. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, esa persona vivió 60 años, cronológicamente, ese es el cronos, el tiempo cronos, ese es el tiempo que se puede medir, pero el tiempo kairos se refiere al tiempo oportuno de Dios para que las cosas sucedan. Hay un tiempo oportuno de Dios para que las cosas sucedan. Jesucristo fue crucificado en el kairos de Dios, en el tiempo oportuno de Dios. Jesucristo va a venir por segunda vez en el tiempo oportuno de Dios. ¿Me entiende? Ahora, uno puede decir, pero ¿cuándo sería, por poner un carro? Bueno, ¿cuándo podría ser el tiempo cronos? Bueno, el tiempo cronos de su segunda venida, yo puedo pensar que puede ser en menos de 10 años, un ejemplo, por decir algo. Entonces, ese es el tiempo cronos, un tiempo cronológico, medible, pero el tiempo kairos es el oportuno de Dios, el tiempo que Dios ha estimado y determinado para que se dé ese acontecimiento. Entonces, él vino, perdón. Esas palabras son en griego. Son en griego, correcto. Kairos y cronos. Kairos y cronos son palabras griegas. Excelente. Entonces, hermanos, él vino en el tiempo perfecto de Dios. Ahí mandó a su hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. Ahora, veíamos nosotros que hasta los judíos más piadosos del Antiguo Testamento murieron sin recibir el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. ¿Cuál era la promesa de Dios a Abraham? Que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra en referencia al Mesías. Y muchos murieron esperando esa promesa. La creyeron, pero murieron esperando. ¿Qué nos dice Hebreos 11:39? Hebreos 11:39, doña Maye. Uy. Once 11:39 dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se dan cuenta? O sea, Abraham no recibió lo prometido. Él tenía buen testimonio. Murió creyendo las promesas, pero no lo recibió. Él no recibió la tierra. Por ejemplo, él no pudo ver al Mesías. O sea, él pudo ver a Jesús, hablemoslo así, antes de la encarnación, pero él no pudo ver la promesa cumplida del Mesías viniendo en carne para liberarnos. ¿Me entiendes? Él la vio ya, digamos, en el seno de Abraham, pero no la pudo ver en vida. Muy bien, entonces, junto a los creyentes de todas las épocas, ellos también recibirían la plenitud de la promesa. Pero durante sus vidas en la tierra, ellos también vieron como herederos legales, no actuales. Entonces, vean el punto. Cada uno de nosotros es un heredero legal. Legalmente nosotros vamos a recibir las promesas de Dios. Ya las recibimos legalmente, pero muchas de ellas tal vez no las vamos a poder actualmente. Vamos a poner un caso. A nosotros se nos prometió la vida eterna. Y estamos viviendo, ya es algo que tenemos, es algo que la tenemos, pero no la estamos todavía, digámoslo así, no hemos pasado a vivirla completamente. O sea, un creyente ya recibió la vida eterna, ya tiene la vida eterna, pero no la ha concretado todavía, porque no hemos todavía pasado al otro lado. Pero somos herederos legales de la vida eterna. ¿Entendemos esa parte? Somos herederos legales, nos pertenece. Yo explicaba lo siguiente para que lo entendamos. Vean. Recuérdense que Dios es un Dios de pactos. ¿Estamos de acuerdo? Como dice la canción de Marcos Witt. Él es un Dios de pactos. ¿Qué es un pacto? ¿Qué entendemos por un pacto? Un compromiso. Un compromiso, algo más formal. A ver, es un contrato
Es como un contrato. Donde es ambas como- partes se comprometen a respetar el acuerdo Ajá. para que haya, digamos, como una recompensa o obtienen algo a partir de los acuerdos que se tienen que cumplir. Excelente. Acuerdos, hay términos y condiciones. En un pacto hay términos y condiciones. Entonces recuérdense que Dios hizo muchos pactos en el Antiguo Testamento. Hoy nosotros vivimos en el nuevo pacto en Jesucristo. Pero ese pacto tiene términos y condiciones. ¿Cuáles son los términos y condiciones? Bueno, usted para ser salvo tiene que creer en la persona de Cristo. Usted tiene que creer en todo lo que es Él. Someterse. Usted en ese pacto, usted tiene que, digamos, lo que estábamos hablando, digamos, conocer, apropiarse de su vida perfecta, de su muerte, de su resurrección. Y usted tiene que evidenciarlo sometiéndose, sujetándose a su perfecta voluntad. Y usted tiene que permanecer en ese pacto continuamente. Bueno, incondicionalmente tiene que estar en ese pacto. En ese pacto yo no puedo llegar y decir, Señor, tú conoces mi corazón. Yo ahorita lo único que hago es ver pornografía. Ya las mujeres las dejé, ya dejé el guaro, ya dejé de bailar. ¿Cómo es eso? Es un pacto incondicional, son las reglas de Dios, son los estatutos de Dios, son los decretos de Dios, no son mis decretos, no son mis mandamientos, no son mis condiciones, ¿entendemos? Es un pacto en Jesucristo donde Él establece las condiciones. Él, como el Dios, como supremo en autoridad, como el Kairos, como el dueño, como el amo, Él establece las condiciones. ¿Quién le establece las condiciones a un esclavo? ¿Las establece el esclavo o las establece el amo? El amo. El amo. ¿Me entienden el punto? Entonces el amo dice, mire, estas son las condiciones. El amo, no Pero el esclavo. igual cualquier tipo de jefatura. El jefe, digamos, al igual, usted entra a una fábrica y el superior le va a dar las condiciones que usted tiene que cumplir. O sea, al final de cuentas, usted siempre tiene que someterse. Pues con mucho más razón, usted se tiene que someter al Todopoderoso. Exactamente. Ese es el punto, ¿eh? Por eso es muy importante que nosotros entendamos. Entonces, cuando yo entré en ese pacto, cuando todos nosotros entramos en ese pacto de sangre con nuestro Señor Jesucristo, y fuimos salpicados de su sangre y fuimos perdonados porque creímos, porque nacimos de su palabra y fuimos regenerados por su Espíritu Santo, justificados delante de Él, entonces nosotros ahora somos coherederos legales con nuestro Señor Jesucristo. Legales, no actuales. Hay algunas cosas que sí las tenemos actuales, pero otras cosas no. Hay otras cosas que somos herederos legales. ¿Cómo qué? Como la glorificación de nuestro cuerpo. O sea, la tenemos ya, ¿sí? Por pacto es nuestra la glorificación del cuerpo. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero su cuerpo ya está siendo glorificado, ¿no? Porque va a ser glorificado hasta que yo muera, hasta que yo parta a la presencia de Dios. Entendemos el punto. Pero soy un heredero legal de la glorificación, de esa bendición de la glorificación de mi cuerpo. ¿Entendemos? Vamos entendiendo, familia. A eso es a lo que vamos. Muy bien, entonces, cuando Dios envió a su Hijo, Él suministró la garantía de que esos creyentes y todos los demás iban a llegar a ser coherederos con el Hijo. Aquellos que bajo la ley no son mejores que cualquier esclavo, recibirían la adopción de hijos por completo y sin reservas. ¿Qué éramos antes nosotros? ¿Qué éramos antes? Culpables. Culpables, sí, está bien, pero hay una palabra ahí. Impíos. Esclavos. Esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás. Pero el Señor vino y nos libertó y nos adoptó como sus hijos. Es muy, muy importante. El cumplimiento del tiempo entonces se refiere a la culminación del periodo de preparación del plan soberano de redención. El Señor dijo, ok, listo, este es el tiempo para cumplir mi plan de redención. Y envió a su Hijo. A eso se refiere acá en el pasaje que estamos leyendo de Gálatas. Muy bien, entonces, cuando la ley
había cumplido del todo su propósito de mostrar al hombre su pecaminosidad total y su incapacidad absoluta para vivir conforme a la norma perfecta de justicia divina, Dios abrió la entrada a una nueva era de redención. Y aquí viene el punto, vean. Dios dejó un tiempo, ¿para qué? ¿Para qué Dios dejó ese tiempo? Para mostrar, creo que alguien dejó el micrófono abierto, me parece. Okay, creo, me parece. Ok, vamos a ver. Nuevamente, cuando la ley cumplió del todo su propósito, ¿en qué momento, digamos, Dios llegó y le dio a Moisés la ley? Pero la ley tenía un propósito. Ya lo hemos estudiado. ¿Cuáles son los propósitos por el cual Dios dio la ley? Es algo que ya hemos estudiado. Me levantan la mano. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley? ¿Y para cumplirla? ¿Quién la cumple? ¿Quién la cumple? ¿Quién la cumple? No. Vea, la ley, sí, doña Maye. Para mostrarnos el pecado, o sea, por medio de la ley nosotros. Muy bien, ahí tenemos el primer propósito. Muy bien. ¿Dónde tenemos ese propósito? Porque no es mi opinión. Romanos, vean el primer propósito de la ley, ya lo hemos estudiado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20, ¿qué nos dice? ¿Lo leo? Sí, doña Evelyn. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, ahí está lo que está diciendo doña Mayel. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Dios da la ley para que nosotros conozcamos el pecado. La ley nos confronta. Ahora, yo les hago una pregunta. La ley, Dios la dio porque, digamos, vean que Dios no la dio para cumplirla, porque aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ninguno puede ser justificado. Ahorita vamos a explicar esto, pero vamos a hacer otra pregunta. Entonces, ¿puede la ley salvarme? ¿La ley me salva? No. No. La ley no salva a nadie, no tiene poder para salvar. Fue dada con un propósito. Una, que darnos conocimiento del pecado. ¿Cuál es otro propósito por el cual se dio la ley? Vamos a Gálatas. ¿Cuál es otro propósito? A ver, eso ya lo hemos estudiado. ¿Cuál es el otro propósito por el cual se dio la ley? Don Oscar, Sí, señor. perdón que interrumpa, No se preocupe. pero aquí digamos, aquí mismo en Romanos 3, Ajá. pero en el 21, Ajá. dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Esa justicia es Cristo. Es Cristo. Ahora Ok. es Cristo. Listo. Esa justicia es Cristo. Perfecto. Muy bien. Pero entonces ahora vayamos a un segundo propósito. Doña Marce, usted está levantando la manita. Aquí que dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justificación a todo aquel que cree. Ok. Ese es el fin de la Pues ley. dice que también la ley sirve para señalar a Jesús. Muchas leyes, sacrificios. Muy bien, usted está, ese es un segundo propósito, pero vea que está más clarito todavía en Gálatas. Vamos a Gálatas, está muy bien, doña Marce, ese está muy bien. Vamos a Gálatas para que lo vean más claro eso que usted está diciendo. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Doña Elisa, vamos a ver, vamos a 24, ¿sí? Y 25, esos dos versículos. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ajá, ajá. Pero en la fe ya no estamos bajo ayo. Ok, ahí. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que la fe, digamos un ejemplo, que la ley nos fue dada ¿para qué? ¿Qué nos dice?
el pasaje. ¿Para qué nos fue dada la ley? Segundo propósito. Para llevarnos a Cristo. Correcto, para llevarnos a Cristo. Entonces ya tenemos el primero. Doña Maggie nos dio el primero. ¿Cuál era? Que nosotros conozcamos el pecado. La ley fue dada para que nosotros conozcamos el pecado, para que conozcamos nuestra pecaminosidad, una. Y segundo, fue dada para llevarnos a Cristo. Ahora, ¿por qué para llevarnos a Cristo? ¿Por qué nos lleva a Cristo? Y aquí viene el tercer propósito. ¿Por qué nos lleva a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a Cristo? Porque necesitábamos un Salvador. Sí, pero estamos hablando de la ley, perfecto. Necesitamos un Salvador, pero ¿por qué nos lleva a Cristo? ¿Por qué? Porque la ley Porque nos la muestra ley- la impotencia nuestra. Eso es el punto. Ahí está la tercera. Porque nos muestra la impotencia nuestra. O sea, nos lleva a Cristo porque solo Cristo es capaz de cumplir toda la ley. Entonces nos muestra cuán incapaces somos nosotros para cumplir la ley. ¿Dónde tenemos un versículo para eso? Capítulo 2 de Santiago, versículo 10. Ahí, digamos, tal vez lo lee Leandro, por favor. Versículo 10, ¿no? Sí, correcto, ¿qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahí está. Entonces viene el punto. Somos impotentes y con solo un pecado, con solo una transgresión a la ley, con solo una vez que yo ofenda a la ley, me hice culpable de toda la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces me muestra lo incapaz que soy. Entonces Dios da la ley, una, para mostrar lo incapaz que soy para cumplirla, para conducirme a Cristo y para que yo conozca lo pecador que soy. ¿Me entienden el punto? Vean qué pasa con aquellos que están intentando por sus propios medios. ¿Qué pasa con una persona que está intentando por sus propios medios agradar a Dios, tratando de cumplir los mandamientos? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo es esa persona? Ya lo hemos visto también. ¿Cómo es esa? Una persona que esté viviendo, digamos, tratando de agradar a Dios en sus propios medios, tratando de cumplir la ley, digamos, él es muy moralista, él es un moralista, es un religioso, está tratando de cumplir la ley por sus propios medios. ¿Cómo es esa persona delante de Dios? Gálatas capítulo... perdón. ¿Cómo? No, dije que abominación, pero no. Sí, bueno, es casi un sinónimo. Veamos a ver qué nos dice aquí, versículo, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Doña Evelyn. Gálatas 3:10. ¿Cómo es esa Porque persona? todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ok, entonces, Es maldito. Es maldito, punto, es maldito, es una abominación, como dice doña Marce, es maldito. Todo aquel que esté tratando de agradar a Dios en sus propios medios es un maldito. Porque uno tiene que entender, ahí es donde yo quiero llevarlos a la pobreza espiritual. Quiero llevarlos a lo miserables que somos cada uno de nosotros y decir, oh Señor, perdóname Señor, qué miserable que soy. No, Señor, necesito tu gracia en todo momento, Señor, oh Dios, porque no puedo agradarte. Soy un pecador, Señor. Te ofendo en todo momento. Te ofendo en todo momento, necesitado de tu gracia, Señor. Dependo de ti, precioso y bendito Jesús, dependo de ti en todo momento, Señor. Me lleva a una dependencia completa de mi Señor, a una reverencia absoluta de mi Señor. Porque si yo estoy dependiendo de mí mismo, ¿qué pasa? Simple y sencillamente soy maldito. No nazco de nuevo, no nazco de nuevo. Por eso yo creo que tal vez ahora le queda a doña Elisa, digamos que dijo, ¿qué pasa si yo estoy viviendo solamente para cumplir la ley? Y soy un maldito. No, soy un maldito ahora. En Cristo Jesús. Nosotros ahora vamos a esto. Si yo estoy en Cristo Jesús, yo busco agradar a Cristo Jesús y hacer su voluntad.
cumpliendo todo lo que Él me está demandando en el poder de Él, reconociendo que yo no lo puedo hacer, sino que lo hago en el poder del Espíritu. ¿Me entienden el punto? Es en el poder de Él. Muy bien, entonces, cuando la ley había cumplido el propósito de mostrar a los hombres su pecaminosidad total y su incapacidad absoluta para vivir conforme a la norma perfecta de justicia, la justicia divina, entonces Dios abre la entrada a una nueva etapa de redención. Entonces, ¿cuál es el estándar aquí? ¿Cuál es la norma perfecta de justicia de Dios? ¿Cuál es la norma de justicia de Dios? ¿Qué pide Dios? Perfección. Perfección absoluta. Perfección absoluta. Mateo 5:48. Perfección absoluta. Y como Él pide perfección absoluta, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo necesitamos a Él. Ya yo no me fijo en la ley, no la veo, yo no veo, yo nada más veo a mi Señor que la cumplió. Y yo digo, Señor, solo ayúdame, Señor. Solo dame el poder, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Porque sé que solo es en tu poder que lo puedo hacer, Señor. ¿Me entiendes? Y atribúyeme tu justicia porque yo soy frágil, soy pecador. Ok. Entonces, al enviar a su Hijo, el Señor proveyó justicia para el hombre, la cual nunca habría, podido proveer para sí mismo. Nosotros nunca hubiéramos podido proveer justicia para nosotros mismos, para salvación. Jamás hubiéramos podido salvarnos por nosotros mismos. En el tiempo del nacimiento de Jesús, todas las cosas estaban listas para la llegada del Mesías. Todo estaba listo. Como siempre, el reloj de Dios tenía sincronización perfecta con la historia humana. Al llegar su tiempo propicio, Dios envió a su Hijo. Él, por naturaleza, no estuvo subordinado a Dios el Padre por la eternidad. Aquí hay algo interesante, vean. Cristo en la eternidad no está subordinado al Padre. Es igual al Padre. ¿Entendemos el punto? Él es igual al Padre. Ahí, digamos, en la eternidad no hay roles. Dios es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Misma naturaleza, misma sustancia. Coiguales. En la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? En la eternidad. Pero cuando el Señor vino y se hizo carne, Él se subordinó como hijo al Padre. ¿Entendemos eso? Él se subordinó como hijo al Padre. Aquí hay unas cositas que yo quiero que entendamos. Vean, en la eternidad no existía la condición de hijo. La condición de hijo es una condición de cuando Él vino a este mundo, digámoslo así, para encarnarse. Vamos a ir avanzando en esto despacito. Vean. Entonces, muy bien. Él por naturaleza no estuvo subordinado a Dios el Padre en la eternidad, sino que siempre ha sido igual a Él. Lo que sucede es que Él se sometió de manera voluntaria al Padre durante su encarnación. Como un hijo obediente lo hace con un padre terrenal. ¿Entendemos? Vamos bien. Jesús no había estado en sujeción eterna al Padre jamás, sino que Él estuvo sujeto a Él únicamente durante el tiempo de su humanidad. Solo ahí. Ahora, el apóstol Pablo aclara este acontecimiento al hacer referencia a su vaciamiento. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vaciarse a sí mismo. Él se vació ¿de qué? De su divinidad. Él se vació de su divinidad. No. No. ¿De qué se vació? ¿De qué se vació Él? De su gloria. De su gloria. De todo, digámoslo así, de todo, digámoslo así, lo que Él es en sus atributos. Él se tuvo que vaciar, pero no se vació de su divinidad. Y esto lo explica el apóstol Pablo, digamos, al vaciamiento de Jesús. ¿Cómo se le llama
teológicamente al vaciamiento de Jesús. Él tuvo que vaciarse para venir a este mundo. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama la... ¿Ah? Eso, digamos, yo tomo vaciamiento como renuncia, o sea, como que... Se despojó. Esa es la palabra, se despojó, sí, digamos, Eso. de su ¿De qué gloria, se despojó? de su grandeza. Eso, de Ajá. sus, digamos, de la magnitud de sus Ajá. atributos. Él se vació. A eso se le llama la kenosis de Cristo. Con K, la kenosis de Cristo, el vaciamiento de Jesús. ¿Dónde lo podemos ver bíblicamente? Vamos a Filipenses. Capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículos del 6 al 7. Don Juan Carlos. Dice Filipenses 2, 6 y 7. El Ajá. cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí lo vemos. Eso se conoce como el vaciamiento del Señor. Él se vació, pero vamos a poner un caso. Se vació de su deidad, se vació de su divinidad. No, él siempre fue completamente Dios y completamente hombre. Él se vació de su gloria, de todo el esplendor de su gloria. Por eso, ¿se acuerda que el Señor cuando oraba le decía, Padre, Padre, dame nuevamente aquella gloria que yo tenía desde antes de la fundación del mundo? Vuélveme a esa gloria. El Señor orando al Padre, a esa gloria. Él quería volver al cielo, a esa gloria que él tenía junto a ti, que tenía junto a ti. Ok, él se vació de esa gloria, se despojó de esa gloria cuando él vino a este mundo en carne. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Dice, y es muy importante, hermanos, Oscar, acá. Sí, dígame, perdón. Perdón, que se me vino a la mente. Ajá. Y esa gloria fue en la que vio Isaías al Señor en el capítulo 6. Esa gloria. Ve, Isaías lo vio en toda la majestad a él. Y es de esa majestad, de esa gloria que él se despojó. Es de la gloria que vio Isaías. Isaías dice que él vio al Señor sentado en el trono. Sus faldas llenaban el templo. Y sus querubines, dice sus serafines, cantaban, Santo, 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 Señor, de tu gloria y de ti está llena toda la tierra. Eso es lo que dice Isaías. Y dice Isaías, y yo cuando lo vi caí como muerto, dice, porque él había visto, dice, a Jehová de los ejércitos. Él estaba viendo a Jehová. ¿A quién estaba viendo Isaías? A Jesús. Y de esa gloria se vació para estar aquí, para venir aquí con nosotros. Él se vació de esa gloria. Y vean lo que dice acá, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró a eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, forma de esclavo, de doulos es la palabra ahí, hecho semejante a los hombres. ¿Cómo semejante? No es que fue igual a los hombres. No, semejante. ¿Por qué semejante, doña Marce? Porque no, digamos, no es igual al hombre, es semejante al hombre, pero no es igual. ¿Por qué? La palabra dice aquí semejante. Correcto, pero ¿por qué? Está bien, muy bien la intervención, doña Marce, pero ¿por qué? Se refiere a la condición humana. Ajá. ¿Por qué semejante y no igual? Es semejante por la condición humana, pero no es igual porque él es hijo de Dios. O sea. Ajá. Pero hay algo ahí importante. Porque él no es un pecaminoso como nosotros. Bueno, sí, eso sí. Porque él no tiene pecado, por eso él fue hecho semejante, pero no igual a los hombres, porque si es igual a los hombres es pecador, pero él lo hicieron semejante, sin pecado. Esa es la razón, doña Marcy. Ok, muy bien la intervención, perfecto. Ok, ahora,
Jesús es por la eternidad. Vamos, ¿qué es Jesús por la eternidad? Vean lo que es Jesús en la eternidad. Hebreos capítulo 1, versículo 3, doña Marce. Hebreos 1, 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí lo tienen. Esto es Él en la eternidad, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso decíamos, ellos son iguales en naturaleza, en sustancia, en esencia. La palabra, digamos, son coiguales, coiguales. Ellos, digámoslo así, no hay una superioridad en ninguno de los tres. Tres personas, misma naturaleza, misma esencia, coiguales, digamos. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. ¿Cuándo la efectuó? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ¿cuándo la efectuó? ¿Perdón? Con su muerte. Con su muerte en la cruz y su resurrección, habiendo efectuado la purificación, dice, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién puede estar sentado a la diestra de Dios? Solo Dios. ¿Entiendes? Solo Dios. Y el mismo libro de los Hebreos nos dice que no, que a cuál ángel le dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra. Entonces no es un ángel, no es el príncipe Miguel, es el omnipotente Dios quien está sentado a la diestra del Padre. Es ese. Porque esas son verdades que uno tiene que tener bien presentes. Entonces, unos 900 años antes que Jesús naciera, Dios hizo una profecía. Vamos a ver acá en Hebreos 1.5, vamos a Hebreos 1.5. Aquí tiene la profecía, don Edwin se me murió, doña Elisa. Hebreos 1.5. Hebreos 1:5 dice así, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Muy bien, aquí está citando, digamos, el escritor de Hebreos cita un salmo y vamos un momentito a ese salmo, Leandro, vamos al Salmo capítulo 2, versículo 7, para que ustedes lo vean. Entonces sabemos que a cuál ángel le dijo, a ningún ángel, le dijo a Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad que se sentara a su lado. Pero aquí hay algo interesante en este salmo, Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Esto fue publicado por Dios, afirmado por Dios, 900 años antes de que se cumpliera. Vean lo precioso de esto. Y se cumplió nuevamente, como decía ahora don Juan Carlos, se cumplió la palabra de Dios 900 años después. ¿Cómo se cumplió? Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Con ello indicó Dios que desde la eternidad, aunque siempre hubo tres personas en la Trinidad, no existían todavía los papeles de padre e hijo. No existían. En la eternidad no existía el rol de padre e hijo. Al parecer, tales designaciones se hicieron realidad por primera vez y para siempre. ¿A dónde? En la encarnación. Ahí se cumplió este salmo. Ahí se cumplió entonces el rol de hijo. Jesús lo tuvo durante la encarnación. Antes de eso,
Antes de eso no existía ese rol. Es muy importante, hermanos, que conozcamos estas cositas, ¿verdad? Entonces, a partir de ese momento, él pasó a ser el Hijo eterno de Dios. Ahora, en la anunciación del nacimiento de Jesús a María, el ángel Gabriel le declaró. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 32. Don Edwin, ¿puede leer? Lucas 1, 32, don Edwin. Versículo 32 y el 35. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, don Edwin. 1:32. 1, 32 y Dice aquí, sí, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ajá, y el 35. Bueno, sí. ¿Te acuerdas también? El versículo 35, capítulo 1, versículo 35. Sí, bueno, 24 también. Entonces María dijo al ángel. ¿Está No, bien? 35. Ahora vamos con el 35. Le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, vean qué interesante. ¿Qué es lo que queremos rescatar aquí, familia? En la anunciación del nacimiento de Jesús a María, el ángel Gabriel le declaró, le hizo dos declaraciones, pero vean qué interesante. Declaraciones. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Antes de eso, antes de la encarnación de Jesús, él no era el Hijo del Altísimo. Él fue Hijo del Altísimo cuando él se encarnó. Damos. Y vean en el versículo 35. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No es que era llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Entonces el rol de hijo fue dado durante la encarnación, no en la eternidad pasada. Entendemos. O sea, digámoslo así, él se convierte en el Hijo de Dios a partir de su encarnación. Ahora, entonces, hijo era un título nuevo que nunca antes había sido aplicado a la segunda persona de la divinidad, a la segunda persona de la deidad, excepto en las proclamaciones proféticas como en el Salmo 2:7, que acabamos de leer, el cual se interpreta en Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 6, como una referencia al acontecimiento de la encarnación, que fue lo que leímos ahorita. Leímos Hebreos capítulo 5, versículo 6. ¿A quién dijo él jamás? ¿A cuál ángel dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. ¿A cuál? A ninguno. Dice, digámoslo así, podemos ir nuevamente ahí para que lo vean. Hebreos capítulo 1. Doña Maye, Hebreos capítulo 1. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Ajá, versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ajá, muy bien, pero entonces leámoslo despacito nuevamente. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno. A ninguno. Pero vea que es un momento en la historia. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. ¿Cómo fue engendrado Jesús? Por medio de su Espíritu, por medio del Espíritu Santo. Dice, y otra vez, vuelve a repetir, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Esto el Señor lo está profetizando. Esto no era algo que ya era en la eternidad. Es algo que iba a ser. ¿Me entienden el punto? Es una profecía. Es algo que iba a ser. Dice, y otra vez, versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando introduce al primogénito en el mundo,
Adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle, adórenle, porque Él es Dios. ¿Qué dicen ustedes, testigos? A ver, digámoslo así, ¿en qué momento Dios manda a adorar a un ángel? Dios manda a adorar a un príncipe, en este caso un arcángel. Ven el punto. Él, solo a Dios se adora, solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios nos manda a adorar a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, porque es Dios. Muy bien. El apóstol Juan, vamos a Juan 1:1. El apóstol Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era Ajá, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ok. Vean el punto, hermanos, vean. Ahí no dice, en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. ¿Verdad que no dicen eso? Era el verbo, ¿Qué es la palabra verbo? Ya lo hemos visto. El verbo en griego, ¿qué significa? Logos. El logos, perfecto. Él es el logos de Dios. ¿Y qué significa logos? Palabra. La palabra. Él es la palabra encarnada de Dios. Dice, en el principio era el verbo, era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Está hablando de Jesucristo. Entonces, vamos al versículo 14. Doña Maye, ¿qué dice el versículo 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Entonces dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es el verbo? Cristo. Aquel verbo fue hecho carne, él es la palabra encarnada y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. ¿Qué significa unigénito? Ajá, don Juan Carlos. Unigénito, Perdón. único. Único, así nada más eso. Sí, porque es el único Hijo de Dios. Correcto, estamos de acuerdo, pero único, ¿qué más? Hay que agregarle algo ahí. Único en su clase, único en su clase, único en su naturaleza. Jesucristo, perdón, Dios tiene muchos hijos, pero solo tiene uno en su clase, en su naturaleza, en su esencia. Uno, el unigénito, único en su clase. La palabra unigénito es único en su clase. Entonces dice, el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Versículo 18, ahí mismo, Juan 1:18, ¿qué dice? Doña Evelyn. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Muy bien. Entonces, solo fue cuando aquel verbo hecho, digamos, solo fue cuando aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que Él asumió el papel y las funciones de Hijo. ¿Entendemos? O sea, cuando el Señor Jesucristo, digámoslo así, asumió el papel y las funciones de Hijo, cuando Él se encarnó. En la eternidad, ese rol no estaba, ese rol fue profetizado por Dios en el Salmo capítulo 2, versículo 7, y se llevó a cabo cuando Él se hizo carne. Don Oscar. Sí, ok. Pregunta. Dígame. Sí, señor. En este momento, Jesús está a la diestra de Dios Padre. Ajá. En la misma gloria en la que estaba antes de encarnarse y habitar entre nosotros. Es correcto, en todo el esplendor de su gloria. Pero ahora es el Hijo eterno de Dios. Él pasó a ser el Hijo eterno de Dios. ¿Me entiende? Por la obra que Él hizo acá. Pero antes de la encarnación no estaba ese rol. ¿Me entienden el punto? Antes de la encarnación no. Hoy es el Hijo eterno de Dios. Hoy es el Redentor del mundo.
¿Me entienden? Ok, entonces, ahora vamos a la otra expresión. Nacido de mujer. Ahora, esta expresión, digámoslo así, no solamente recalca, digámoslo así, la ausencia de varón. No solo está recalcando la ausencia de varón, o no solamente es una referencia a su nacimiento virginal, que también está implícito ahí, sino que también se refiere a su completa humanidad. Nacido de mujer, ahí está. Él tomó un cuerpo humano. También nos recalca, digamos, el hecho de que no hubo varón, no me dio varón en él, en ese nacimiento no me dio varón, y que fue un nacimiento virginal. Eso es parte, eso es básico saberlo. Ahora, él fue hombre a plenitud, nacido de mujer como todos los mortales, pero sin dejar de ser Dios. ¿Estamos claros? Sin dejar de ser Dios. Él fue plenamente hombre, plenamente Dios. Ahora, si él hubiera dejado de ser Dios, no hubiera podido ser el Salvador del mundo. Si él hubiera dejado de ser Dios, no hubiera podido ser el Salvador del mundo. Vamos a poner un caso. Pongamos un ejemplo. Si un ser humano si hubiese habido un ser humano perfecto, fuera Jesús, perfecto, ese ser humano hubiese sido capaz de salvarse él solamente, únicamente, él por sí mismo. Si hubiese sido un ser humano, solo hubiese sido capaz de salvarse él. No puede salvar a nadie más, solo se hubiera salvado él. Si hubiese sido perfecto, ¿entendemos eso? Sabemos que no lo hay, pero solo hubiese sido capaz de salvarse él. Ahora, Jesús era un ser humano, 100% plenamente hombre, pero aparte de eso, él era plenamente Dios. Y como él no solamente es plenamente Dios, entonces su sacrificio tenía un valor infinito que era necesario para expiar el pecado de la humanidad. ¿Entendemos el punto? ¿Por qué él tenía que ser plenamente hombre y plenamente Dios? Porque él, siendo plenamente Dios, entonces el sacrificio valía para todo ser humano que creyera en él y que, digámoslo así, se sometiera completamente a su señorío. ¿Entendemos esa parte? Si hay algo que no está quedando claro, aquí estamos para eso. ¿Entendemos esa parte? ¿Por qué tenía que ser plenamente Dios? ¿Por qué? Ahora viene la pregunta. Bueno, vamos a hacer la pregunta para ver si está claro. Jesús viene, digamos, se despoja de su gloria, pero también se despoja de su divinidad. Y él viene aquí a la tierra como el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, plenamente hombre. No plenamente Dios, no, plenamente hombre, nada más. Él vino en su condición de hombre, nos proclamó la verdad, vivió una vida perfecta. ¿Puede salvarnos? No, no puede salvarnos. Se salva él, nada más, se salva él, únicamente. No puede salvarnos. Si él no hubiese sido Dios, no puede salvarnos, porque apenas le alcanza para él como ser humano. ¿Entendemos el punto? No, y si no hubiera sido, si él hubiera renunciado a su divinidad, él no hubiera podido llevar la carga que significaba todos nuestros pecados. O sea, Ajá, todos. exacto, todos nuestros pecados, o sea, de toda la humanidad. O sea, es imposible, no hay ser humano que lo hubiera podido hacer. Y aparte de eso, digamos, no hubiera podido ni siquiera soportar la muerte tan trágica. Solamente él en su poder, en su divinidad, resiste eso. Sí, es muy buena la observación. Yo solo se la estaba planteando desde un punto de vista, pero es correcto. Entonces, vamos a poner un caso. Él tenía que ser Dios para poder llevar a cabo el sacrificio infinito que él hizo por toda la humanidad, por todos aquellos que habían de creer. Está ofrecido a toda la humanidad, pero no toda la humanidad tomó. Pero ahora démosle vuelta a eso y ahora pensemos. Él no vino como hombre,
Él no vino como hombre, él vino como Dios. ¿Podía llevar a cabo ese sacrificio? Él vino como hombre, no como Dios. Él no tenía, digamos, perdón. Él vino como Dios, no como hombre. Él desciende de lo alto como Dios, como Dios. Ahora, podía llevar a cabo esa obra, ese sacrificio por la redención, plenamente como Dios, pero no como hombre, no con naturaleza humana. No, ¿Por qué? no, porque si hubiera venido como Dios, hubiera venido con todas las condiciones que tiene Dios. Ajá, perfecto, esa es buena, excelente. ¿Y qué? ¿Sí? Ok, ¿Y qué pasa? entonces, ¿qué sentido hubiera tenido? Como dice Isaías 53, varón de dolores, que llevó todas las cargas. Ajá, Tenía que ser humano necesariamente. es correcto, perfecto, muy bien, lo razonaste muy bien. Tenía que ser humano. Tenía que ser humano, él tenía que venir en carne porque él tenía que representar a la raza humana. Él tenía que ser el representante de la raza humana. Tenía que venir en todas las condiciones de un humano para que pudiera sufrir el castigo. Y para algo más importante todavía, para que pudiera morir. Porque Dios no puede morir. Si él hubiera venido solo como Dios, no puede morir. Tenía que venir como humano para que él pudiera soportar el castigo, sufrir la ira de Dios completamente y morir. Vean el punto. Va quedando claro, familia. También hay que recordar, o sea, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, murieron espiritualmente. Ajá, ajá. ¿Ah? Sí. Después, en el transcurrir del tiempo, murieron físicamente. O sea, Ah, ellos quedaron, como por decirlo de alguna manera, despojados de toda la divinidad que tenían en el huerto. ajá, correcto, exacto. Y solo Pero, les quedó el cuerpo físico. exacto, pero vea, así como Adán nuestro representante, fue nuestro representante, es el representante de la raza humana, es digámoslo así, se le dice el cabeza federal de la raza humana. Así Cristo tenía que representarnos para salvación. Adán nos representó en el pecado, Cristo nos representa en la salvación. ¿Entienden el punto? Él es nuestro representante. Él es, digámoslo así, y tenía para eso que ser Dios, pero también tenía que ser hombre. Entonces, fue el hombre el que pecó, el que estaba bajo la maldición y el que estaba condenado a perder su vida ante el juicio de un Dios santo. Por lo tanto, Jesús no habría podido hacer sustitución perfecta por el hombre pecador en la cruz si no se hubiera hecho del todo semejante a los hombres. Él no hubiera podido sustituirnos a nosotros si no hubiese sido en todo semejante a nosotros. ¿Entendemos? Es muy importante. Estos son fundamentos de la fe. Es muy importante lo que él hace por nosotros. Porque muchas veces nos dicen, sí, pero ¿por qué Dios por qué él no podía venir como Dios? Él pudo haber venido como Dios y él vino como Dios. Sí, pero es que, digamos, ¿por qué él nos hubiera podido salvar? No hubiera podido, porque él tenía que representarnos a nosotros. Él es el representante de nosotros, los que iban a creer. Y tenía que tomar el lugar, la muerte sustituta, sufrir el castigo. Y él como Dios, si él hubiese sido Dios en todo su esplendor, él no hubiera podido sufrir el castigo, ni hubiera podido morir, porque él es Dios. Por eso tenía que ser humano, siempre, digamos así, completamente humano, completamente Dios. Ahora, tenía que ser Dios para tener el poder de un Salvador y tenía que ser hombre para ejercer la función de sustituto. Dios para ejercer la función de Salvador y hombre para ser nuestro sustituto. Entonces Jesús no solo vino a la tierra como hombre, sino que también fue nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, pero ahí nos vamos a quedar hoy. La próxima semana vamos a seguir. Jesús no solo vino a la tierra como hombre, sino que también fue nacido bajo la ley.
Él nació bajo la ley, él nació bajo el antiguo pacto, donde todos los hombres estaban condenados por la ley. ¿Por qué todos estábamos condenados por la ley? Porque todos habíamos pecado. Recuérdense que esa fue una de las cosas de las cuales Él nos redimió. ¿Se acuerdan? Él nos redimió de la muerte, Él nos redimió del pecado, del poder del pecado, Él nos redimió del poder condenador de la ley. Todos estábamos condenados por la ley de Dios y Él vino a redimirnos de la ley. Entonces ahí nos vamos a quedar hoy y mañana, el próximo lunes, Dios mediante, ahí vamos a continuar. Ahora, ¿alguna duda con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿Alguna dudita que salte ahí, que surja? Yo No, no entendí, perdón, Marcelita, usted primero. no se preocupe. Es que a veces se me olvida dónde es que queda levantar la mano. Ah, No, que nos diga. queda muy claro. Lo que hay que hacer es repasar, como dice Maye. Hay que repasar esta clase varias veces para que nos cuando nos Exacto, esa hagan es la una idea. pregunta específica, porque a veces creemos entenderla, pero a la hora de Sí, contestarla. nosotros aprendemos por repetición. Y repetirás a tus hijos de generación en generación, dice el Señor en Deuteronomio. Repetirás, repetirás, repetirás. Es por repetición que aprendemos. Muy bien. ¿Alguien que tenga alguna inquietud? Yo tengo una, Sí. o sea, tengo una breve noción de que ya creo que entendí, pero quiero aclarar. Sí, ok. La diferencia entre el tiempo de los dos tiempos, ¿cómo se llama? Cronos y Kairos. Ok, el cronos es cronológicamente y el El que Kairos es la podemos medir, voluntad. el que se mide. Entonces, por ejemplo, en Mateo 23, creo que es Mateo 23 que lo estuve leyendo hoy, que le preguntan a Jesús, que él le dice que no se afanen, que no se preocupen, cuándo va a venir el tiempo, digamos, de la venida de él nuevamente. Entonces, Mateo él da... 24. Mateo ¿Ah? 24. Mateo 24. Bueno, Mateo 24, perdón. Sí, señora, no se preocupe. Entonces él le dice, sí les digo que cuando vean esto, 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 ahí es entonces el cronos, porque entonces, digamos... No, ese no. Digamos, estamos hablando que, digamos, el Señor, recuerde, Él es soberano y Él está permitiendo todos esos acontecimientos. Sí, se correcto. están dando en el tiempo oportuno de Él. Recuerden que entonces ese es el Cairo. Ese es el Kairos, el tiempo oportuno de Él. El cronos es aquel que es medible. Por ejemplo, digamos, es el cronológico, es el que podemos medir. Por ejemplo, Jesús murió a los 33 años. Ese es el tiempo cronológico, en el cronos, Él murió a los 33 años. Pero si nosotros lo vemos, Él murió a los 33 años en el tiempo cronológico, pero a los 33 años también en el Kairos de Dios. O sea, el Kairos de Dios, el tiempo oportuno para que el Señor muriera era cuando Él tenía 33 años. ¿Entienden? Es el oportuno de Dios. Vamos a poner un caso. Jesús va a regresar en el tiempo oportuno de Dios. Hay una segunda venida. Él va a regresar en el tiempo oportuno. Oportuno es en el que Él ya tiene establecido. Él ya lo tiene en diseño, predeterminado. Ese es el Kairos de Dios. Por ejemplo, Entonces, don Oscar, sí. digamos, el Cairo es permanentemente siempre. O sea, al final de cuentas, todo es de acuerdo a la voluntad de Dios en el tiempo de Él. Indistintamente, digamos, de quién, de cómo y de cuándo, porque al final de cuentas es todo en el tiempo de Él. Es correcto, es correcto, es correcto. Okay. Usted lo está diciendo de la forma correcta. Véanlo así, pongamos este ejemplo. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será esclava en Egipto. Van a ser esclava en una nación extraña. Digámoslo así, van a ser esclavos en una nación extraña. Eso el Señor se lo dijo a Abraham, ok. Entonces, ¿cuál sería el cronos de Dios ahí? ¿Cuál sería el cronos? Los 430. Exactamente. Es un tiempo medible, entonces. Exacto, no es exacto, es el tiempo medible. Pero, entonces, digamos, aplica, por ejemplo, digamos, para que me quede claro, porque entonces no es cronológicamente, es medible. Entonces, por ejemplo, es que yo puedo medir que de esta generación a esta generación hubo 40, o por ejemplo, el tiempo medible, digamos, de
de los reyes, digamos que David gobernó 40 años, que el Eso otro, sí, exacto. ese es el tiempo de Cronos. Exacto, ok, Ok, ahora sí. perfecto, ahí sí, pero digamos, pero también ellos iban a ser liberados en el tiempo oportuno de Dios, en el tiempo que Dios había establecido que la nación fuera. ¿Se acuerda que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en Génesis, que dice, todavía no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos? ¿Se acuerda? Todavía no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Eso lo dice en referencia a Sodoma y Gomorra, para cuando el castigo de Sodoma y Gomorra todavía no ha llegado al colmo. Entonces, digámoslo así, Dios tiene un tiempo predeterminado para todo, un tiempo oportuno para liberar, para esclavizar. Tuvo un tiempo oportuno para esclavizarlos, tuvo un tiempo oportuno para liberarlos. Pero el Cronos fue de 400 años, 430 años, ¿ve? Ahí es el tiempo medible, así. Ok, Juan Carlos, ¿ibas a decir algo? Que tienes la manita ahí. No, que, digamos, hoy estuvo muy provechosa digamos, el estudio. El estudio, yo considero, igual que doña Marcela, que ojalá la otra semana saquemos algunos minutos para repasar todo esto, porque es demasiada información es demasiado valioso también. Hay uno con paciencia va tomando notas y más en el caso mío, que yo aprendo por escribiendo, ¿verdad? En el caso mío, yo así es Yo como también, aprendo, y yo aprendo también, escribiendo, ¿verdad? Yo he conocido gente Hagamos que tres. aprenden oyendo, nada más, y que hace un examen escuchando música, ¿verdad? Yo, 0 por 0, 0. Yo necesito silencio total, ¿verdad? igual, Caso ese es mío. el caso mío, ese es el caso Es mío. el caso Pero mío, también yo ¿verdad? creo que es el caso de muchos de nosotros como hombres. Sí, La mujer sí, sí sí. tiene esa capacidad. La mujer Ujú. puede estar haciendo dos cosas a la vez, pero nosotros Sí, no. sí, 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 sí. No, yo no, yo cuando tengo que hacer algo importante, yo procuro estar en soledad total, porque yo no puedo ni escuchar que pase una mosca. Sí, a mí me ¿Verdad? pasa Yo igual. tengo ese problema, ¿verdad? Yo soy así, tengo que confesarlo, yo soy así, ¿verdad? Sí. Entonces, y otra cosa que me ayuda mucho a aprender a mí es el debate, por eso yo hablo tanto. Ahí me disculpan, ¿verdad? No. Ahí Aquí, me perdonan porque yo interrumpo mucho, yo sé que yo interrumpo mucho de todo, me cuesta mucho quedarme Yo callado, también, Juan Carlos. pero, pero es que a mí mm, el debate me enriquece demasiado, ¿verdad? Me enriquece así es. demasiado, sí. Y yo nunca lo tomo mal, nunca lo he No, tomado mal. no, nada. De Sé que hecho, muchas veces he dicho cosas que no debo decir, no, pero más bien, qué dicha que las dije porque aprendí que no tenía que hacer. bendito sea el Señor por ello. Y para eso estamos acá. Aquí, Sí, digamos, lo importante, hermano, lo importante es que el Señor sea glorificado y que sea el Señor enseñándonos, utilizándonos, digámoslo así, así para es, gloria de Él. En el nombre de Jesús. claro que sí. Muy bien, Muchas familia, oremos. gracias y buenas Entonces, noches. con mucho gusto. Vamos a orar y vamos a despedirnos. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado Señor, queremos darte las gracias, Señor precioso y bendito, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho, Señor. Oh, precioso y amado Señor, nos postramos delante de ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad cada día de conocerte más, Señor, que es de lo que se trata la vida eterna. Haznos más como tú, menos como nosotros, Señor. Solo queremos que todo este conocimiento que tú añades a nosotros, Señor, que lo pongamos por obra, Señor, y que lo llevemos a aquellos que no te conocen, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, guárdalos, Señor, llénalos de tu presencia, Señor. Haz con ellos según tu propósito, cumple tu propósito en ellos, Señor, y continúa tú, Señor, haciendo esa obra maravillosa que ya has empezado, Señor. Gracias una vez más, Señor, y en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos las gracias. En el nombre que es por sobre todo nombre, amén y amén.